Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en el marco de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021 de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta mañana contamos con la valiosa participación de la doctora Ana Paola Sánchez Serrano con la conferencia magistral titulada Técnicas de reproducción asistida, y de quien me permitiré comentar algunos de los aspectos más relevantes de su enseñanza curricular. La doctora Sánchez Serrano estudió la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en ginecología y obstetricia y se subespecializó en biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. La doctora Ana Paola Sánchez Serrano cuenta con la recertificación del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y asimismo está certificada por el Consejo Mexicano de Biología de la Reproducción. Fue profesora de la asignatura de Embriología Humana en el Departamento de Embriología en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Fue profesora de la subespecialidad de Biología de la Reproducción de la UNAM del 2009 al 2017 y en ese mismo periodo fue adscrita a la Coordinación de Infertilidad en el Instituto Nacional de Perinatología. Es socia fundadora del Centro de Reproducción Procrea y es directora de la sección de interés de la Asociación Mexicana de Reproducción Asistida dentro de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. A continuación, le damos la bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Ana Paola Sánchez Serrano. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente a la doctora Guadalupe Sánchez Bringas por esta invitación a esta feria del libro y a esta conferencia magistral para los estudiantes de médico cirujano, investigación biomédica básica, fisioterapia, ciencias forenses, neurociencias y ciencias de la nutrición humana dentro de mi adorada Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un honor y un gusto y un placer estar aquí con ustedes, precisamente porque hace muchos años estaba yo, al igual que ustedes, llegando a esta facultad de esta máxima casa de estudios de la universidad, por esas rampas, sin saber qué iba a ser de mi vida en ese entonces. Entonces, para mí es un honor poder compartir con ustedes que están ingresando a la Facultad de Medicina mi propia experiencia de vida y a lo que me dedico, que es la reproducción humana. Y así empecé yo en el año de 1994, la primera vez que entré por esas rampas a mi Facultad de Medicina, mi adorada UNAM. En ese entonces no había celulares, entonces casi no tengo fotos, a mí que me encanta la fotografía. Pero ahí estoy yo, muy pequeña, entrando a Facultad de Medicina en el año de 1994. Pasaron los años, me hice de muchos amigos y ahí estaba yo avanzando poco a poquito en esta hermosísima carrera de medicina en CEU para finalmente terminarme graduando después de muchos esfuerzos y después de muchos estudios y muchas horas de dedicación. Tuve el honor de estar dando las palabras de fin de curso ahí en nuestro hermosísimo auditorio Raúl Fournier. Cuando nos graduamos de la Facultad de Medicina, me tocó dar las palabras de fin de curso, cosa que me llenó de orgullo, para después de graduarme, encontrarme con todos estos compañeros de generación. Éramos más de 600 graduados, ahí donde ven todos esos estudiantes. Así se van a ver ustedes cuando estén terminando la carrera. Y ahí, por ahí, un puntito, esa mera soy yo, metida entre los 600 estudiantes graduados. Una vez que me gradué, decidí aplicar para ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología, mi segunda casa, y ahí también, después de 4 años de muchísimo esfuerzo, muchísimas guardias y muchísimas desveladas, me gradué de ginecóloga y obstetra. Ahí estoy al centro de la fotografía, al lado del doctor Agüed, que era el director en aquel entonces, y me gradué igualmente después de muchísimo esfuerzo. Posteriormente hice la subespecialidad de Biología de la Reproducción Humana, en la cual, como pueden ver, cada vez nos vamos filtrando y somos médicos cada vez en menor número los médicos graduados,
y aquí también me gradué de Biología de la Reproducción Humana en el Instituto Nacional de Perinatología. Y tuve la fortuna de quedarme de adscrita. Y fue entonces cuando empezó mi carrera como profesora de la subespecialidad de Biología de la Reproducción Humana, ahí mismo en el instituto, donde estuve varios años graduando varias generaciones de residentes y sintiéndome orgullosa de ser profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel subespecialidad. Estando yo de adscrita, decidimos, mi socio y yo, que es este doctor que se encuentra aquí a mi lado, poner una clínica de reproducción asistida, dado que nos dedicábamos a la biología de la reproducción humana, y fue entonces cuando decidimos inaugurar la clínica donde ahora trabajo, que se llama Procrea, que se encuentra en la colonia Polanco, y ahí es donde trabajo todos los días dedicándome a la reproducción asistida y a los embarazos. Es donde veo el fruto del resultado de mis estudios desde primero de medicina hasta el día de hoy. Y cuando veo los resultados de todo esto, es cuando me doy cuenta que cada esfuerzo valió la pena, que cada día en Facultad de Medicina, cada desvelo, cada estrés vale la pena cuando veo la cara de todas las mujeres felices cuando las acompaño a recibir a su bebé y más aún si fue resultado de una técnica de reproducción asistida. Y quise darles esta introducción porque evidentemente ustedes están comenzando sus carreras y todo es incierto y todo va a llevar consigo muchísimo estrés y muchísima incertidumbre, pero el objetivo de ponerles esta pequeña introducción fue para compartirles a ustedes que el camino vale la pena, que el camino vale la pena cuando haces todo con esfuerzo y con amor, cuando encuentras tu verdadera vocación. Cualquier desvelo y cualquier estrés va a valer la pena cuando los resultados te causan la satisfacción de ver a tus pacientes absolutamente felices. Y bueno, entrando en el tema de las técnicas de reproducción, que son lo que hacemos en esta clínica, la reproducción asistida es una rama de la biología de la reproducción, que a su vez es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia, rama de la medicina. Quiero platicarles a ustedes a lo que nos dedicamos en Procrea, a las técnicas de reproducción asistida. Sabemos que la infertilidad es un problema de salud pública, es un problema que atañe a muchísimas parejas, tanto la infertilidad como los abortos de repetición. Son historias tristes y devastadoras para las parejas, los cuales buscan a toda costa conseguir un embarazo y un bebé. Vivimos en una cultura y en una sociedad hecha a las familias con hijos y por lo tanto la infertilidad es un tema que pesa mucho a las parejas hoy en día. Por lo tanto, las pacientes siempre están en búsqueda de las respuestas a esta infertilidad. ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿Qué tratamiento puedo hacer? ¿A qué clínica puedo ir? ¿Con qué doctor puedo ir? ¿Dónde leo? ¿Busco en Google? En fin, se empapan de toda esta información en búsqueda de lograr un embarazo sano. Y en eso vemos que el milagro puede llevarse a cabo cuando encontramos la adecuada técnica de reproducción asistida para ayudar a nuestras parejas a lograrlo. Vamos a partir de la definición. ¿Qué es infertilidad o esterilidad? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término esterilidad es la incapacidad del macho para fecundar o la incapacidad de la hembra para concebir. Y infertilidad se utilizaba como un término distinto, pero en realidad puede ser un sinónimo de esterilidad. Al final del día va a ser una incapacidad reproductiva, una eficiencia reproductiva para lograr un embarazo. Ya sea que se considere la esterilidad como la incapacidad para lograr concepción o la infertilidad como la incapacidad para llevar un embarazo a término. Esto es las parejas que tienen abortos de repetición, que también suele ser devastador. De tal suerte que la Sociedad Americana de Reproducción Asistida va a definir infertilidad como la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de una búsqueda intencionada sin el uso de ningún método anticonceptivo. Esto es relaciones sexuales sin protección y que después de un año la pareja no quede embarazada. Y vamos a partir de la base del término fecundabilidad. El término fecundabilidad es la probabilidad de quedar embarazada en un solo ciclo de buscarlo. Y fíjense ustedes cómo la posibilidad de quedar embarazada en el humano, no así en otras especies animales, en el humano es relativamente baja. Es de un 20 a un 25% en las parejas normales, en las parejas sanas.
a diferencia de los conejos o de alguna otra especie animal en la cual en el primer coito tienen las crías, aquí no. El humano tiene solo un 20 a 25% de quedar embarazada por ciclo de relación sexual sin protección. Sin embargo, esto se asocia totalmente a la edad. Entonces, entre más joven es la pareja, mayor es la posibilidad de quedar embarazada. Y vamos a dividir también el término de infertilidad en infertilidad primaria y infertilidad secundaria. La infertilidad primaria van a ser todas aquellas parejas que no pueden lograr un primer embarazo, y la infertilidad secundaria son aquellas parejas que ya tienen un embarazo y que no logran volverse a embarazar, ya sea que el primer embarazo haya terminado en un recién nacido vivo o que haya terminado en un aborto. El punto es que no pueden lograr un segundo embarazo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la infertilidad? Bueno, las causas las vamos a dividir en las causas femeninas, las causas masculinas y causa desconocida. Se dice que 50-60% de las causas de infertilidad son por causa de la mujer y 40-50% a causa del hombre, y vamos a tener un 5 a 10% que no vamos a identificar exactamente cuál es el problema. Esto se llama infertilidad de causa desconocida. Entonces, dentro de la mujer también vamos a analizar y estudiar las causas de la infertilidad por factores, de tal suerte que el factor hormonal, el factor endocrino, va a ser el causante del 25 a 30% de la infertilidad, el tubo peritoneal el 20 al 40%, el factor uterino el 5 al 10%, y el resto de los factores que son el cervical, el vaginal y el coital, un 10 a un 15%. Ahora, ¿por qué ha aumentado la incidencia de la infertilidad? Este tema no lo escuchábamos antiguamente. ¿Por qué? ¿A qué se debe que cada vez haya más parejas con dificultades para lograr un embarazo, que haya más clínicas, que haya más doctores que nos dedicamos a esto? Bueno, son muchas las causas, pero la principal es postergar la maternidad, es decir, la edad a la que empezamos a buscar embarazo. Sabemos que hoy en día las mujeres queremos prepararnos, al igual que los hombres, y que queremos hacer maestría, doctorado, especialidad, subespecialidad, y por lo tanto queremos postergar la maternidad para edades más avanzadas. Sin embargo, la edad biológica ideal para embarazarnos no va de la mano con la edad psicocultural, económica y profesional. Es decir, físicamente la edad ideal para embarazarnos es a los 20 años, pero a los 20 años tenemos toda la vida por delante, a lo mejor no tenemos pareja, no, queremos estudiar, queremos viajar y por lo tanto no estamos listos para tener un embarazo a esa edad. Y la edad en la que ya estamos listas, que son a los 30 o casi 35, evidentemente la tasa de fertilidad o de fecundabilidad va a ser menor. Por eso es que la incidencia ha aumentado, porque buscamos embarazo a edades más avanzadas. Tenemos menor número de hijos, tenemos mayor tiempo de anticoncepción, porque evidentemente no queremos un bebé a los 20, y tenemos mayor tiempo de exposición a gonadotóxicos y enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es esto? Los varones que, por ejemplo, fuman, antiguamente buscaban un bebé a los 20, ahora lo buscan a los 40, y pues son 20 años de estar fumando, y el cigarro se conoce perfectamente como un gonadotóxico importante que puede afectar la fertilidad del varón. Es por esta razón, lo mismo sucede con las enfermedades de transmisión sexual. Al buscar embarazo a mayor edad, nos exponemos más a más número de parejas sexuales y por lo tanto mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual que puedan repercutir negativamente a nuestra fertilidad. Ahora, todo esto de la edad tiene que ver con la reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica? La reserva ovárica es el número y cantidad de óvulos que tiene cada mujer en un momento determinado de la vida. La reserva ovárica va a ser única y personalizada a cada mujer en distintas etapas de su vida. Y eso es una situación que se hereda en línea materna y que no hay manera de recuperar. Es decir, nacemos con un stock de óvulos y los vamos gastando a lo largo de nuestra vida y no hay forma de recuperarlos ni de crear más, ni con dietas veganas, ni con fitness, ni con meditación, nada. Los óvulos se van perdiendo con la edad y esto no se recuperan y no hay vuelta atrás. De tal suerte que cuando nacemos tenemos una reserva folicular enorme porque nacemos con el mayor número de células germinales. Estas células germinales las vamos a ir perdiendo con los años para que a la edad adulta tengamos la mitad y en la posmenopausia ya no tengamos
más que folículos atrésicos. Esta pérdida baja en picada de manera impresionante con los años, de tal suerte que la probabilidad de embarazo mensual natural va a caer a partir de los 37 años para volverse cada vez menor después de los 40. Es por esto que a mayor edad, menor tasa de fecundabilidad o mayor infertilidad, porque la reserva ovárica va cayendo tanto en cantidad de óvulos como en calidad. Ahora, hablando de las técnicas de reproducción asistida, una vez tomando en cuenta esto, vamos a basar en primer lugar la técnica que nuestra paciente requiera, que nuestros pacientes requieran de acuerdo a la edad. Es como la primera pregunta que hacemos en reproducción. ¿Qué edad tienes? Para saber dónde estoy parada y qué chances tengo de lograr un tratamiento con algunas técnicas. ¿Qué es lo que hacemos en biología de la reproducción, en reproducción asistida? Primero, ¿qué edad tengo? ¿Dónde estoy parada? ¿No? Ahora, dentro de las técnicas de reproducción, vamos a tener muchas fórmulas para lograr un embarazo. La primera y ancestral, por supuesto, es el coito, pero la mayoría de las pacientes ya lo han intentado cuando vienen con nosotros y evidentemente esta técnica no ha funcionado. Algo que parece tan burdo que muchas veces no es la técnica adecuada, no son los días de ovulación, a lo mejor hay coito interrumpido, a lo mejor la mujer se levanta luego, en fin. Hay que interrogar primero acerca de qué ha pasado con las relaciones sexuales, si se hacen en los días fértiles, en fin, cómo está la muestra de semen y demás. La segunda técnica de reproducción que solemos utilizar es el coito programado con inductores de ovulación. Esta técnica la vamos a poder utilizar en todas aquellas parejas en las que se documenta que hay una falla en la ovulación. Pero nuevamente, repito, depende muchísimo de la edad de la pareja, porque si evidentemente estamos hablando de una mujer de 40 años, ya no va a ser edad para poner un tratamiento de esta naturaleza. La tercera técnica de reproducción es la inseminación artificial, la cual consiste en poner el semen a través del cérvix dentro del útero y ayudar a la ovulación para aumentar las tasas de embarazo. Luego vamos a tener la fertilización in vitro. Luego vamos a tener dentro de esta fertilización in vitro técnicas más especializadas como es el ICSI, el PICSI y el diagnóstico genético preimplantación. Y luego viene la ovodonación, que es una técnica que siempre va a ayudar a aquellas pacientes que de plano no tengan reserva folicular. Y luego viene también el útero subrogado o la maternidad subrogada, en la cual vamos a utilizar útero de otra mujer con los óvulos de nuestra paciente. A partir del número 3 se consideran técnicas de reproducción asistida, que es lo que hacemos los biólogos de la reproducción. El 1 y el 2 puede llevarlo a cabo cualquier ginecólogo que no tenga esta preparación especial para técnicas de reproducción asistida, pero las técnicas de reproducción asistida sí son una materia que nos compete a los biólogos de la reproducción. Ahora, como les mencionaba, ¿en quién vamos a hacer el coito programado con medicamento? Mujeres menores de 36 años, que tengan pocos años de infertilidad, es decir, que tengan menos de 5 años de infertilidad, que se haya documentado que no ovulan, porque vamos a ayudar a ovularlas, que tengan un estudio de las trompas de falopio, en las cuales las trompas de falopio estén permeables, que tengan el cérvix normal y que la muestra seminal, la muestra de semen sea normal. Es decir, primero hay que estudiar perfectamente a la pareja antes de proponer un tratamiento. Si la paciente cumple con estos criterios, vamos a poder realizar una inducción de ovulación con coito programado. Y este tratamiento, el objetivo es producir más folículos o una mayor respuesta folicular y lograr el embarazo a través del coito. Los medicamentos que más se utilizan son el citrato de clomifeno y el letrozol, y hay diferentes esquemas para darlo. Generalmente vamos a dar tabletas entre el día 3 al 7 del ciclo menstrual en búsqueda de un crecimiento o un desarrollo folicular. Posteriormente vamos a dar una hormona en el día 12 del ciclo menstrual, que puede ser gonadotropina coriónica humana recombinante, y se pone a la pareja a tener relaciones sexuales cuando se pone la inyección, que es cuando vamos a provocar la ovulación. Posteriormente vamos a medir niveles de progesterona para ver si hubo una ovulación, y la pareja va a intentar este tratamiento en casa. Es como decimos el primer escalón de los tratamientos para lograr un embarazo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de este tratamiento? Bueno, la tasa de ovulación es bastante buena. Tienen una tasa de respuesta ovárica del 70 al 80%. Sin embargo, la tasa de embarazo no es muy alta. Es de un 10 a un 30%, y esto va a ser variable de acuerdo a la edad.
La posibilidad de un embarazo múltiple es baja, es de un 10%, y existe un 15 a 20% de las mujeres que no responden a este tratamiento. Es muy raro que tengan hiperestimulación, pero siempre hay que tener en cuenta que esto puede suceder, sobre todo en las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, el siguiente escalón de los tratamientos de reproducción asistida es la inseminación artificial. La inseminación artificial ya es una técnica de reproducción asistida y consiste en estimular los ovarios con hormonas inyectadas. Generalmente utilizamos menotropinas o hormonas recombinantes para poder lograr un mayor desarrollo folicular. Vamos a estar haciendo control con ecografías, con ultrasonido, para ir monitoreando el tamaño de los folículos. Después vamos a dar nuevamente un medicamento que va a provocar la liberación del óvulo y la maduración final del ovocito. Y ese mismo día, la pareja va a acudir a dar la muestra de semen. Se va a realizar una selección de los espermatozoides y a preparar la muestra con un proceso de capacitación espermática similar al que sucede en condiciones normales dentro de la mujer. Y posteriormente se carga la muestra en una fina cánula y la cánula es la que se introduce a través de la vagina y se deposita la muestra capacitada dentro del útero. Entonces, la paciente viene al inicio del periodo menstrual, se le hace un ultrasonido transvaginal y se miden los folículos dentro del ovario, que son estos círculos negros. La paciente se va a estar inyectando varios días y se hacen como 3 ultrasonidos o 4, dependiendo de cada mujer. Y cuando los folículos tienen el tamaño adecuado, se da el disparo. Las inyecciones que utilizamos se dan en el estómago, en la panza, y generalmente lo hace la paciente misma. Es una aguja muy amigable. Se hace una estimulación ovárica y ya que se tienen los folículos de tamaño adecuado, se procede a la inseminación con una cámara muy delgada. Esta inseminación artificial, como pueden observar en un ciclo natural, el desarrollo es un desarrollo monofolicular, solamente vamos a tener un folículo maduro, el folículo de Graf, pero en un ciclo de estimulación ovárica vamos a lograr que haya varios folículos maduros con el objetivo de que la paciente tenga mayor posibilidad de embarazo. Esta inseminación artificial se realiza en consultorio con una pequeña cánula y generalmente hacemos un control ultrasonográfico simultáneo para poder observar perfectamente que la muestra seminal caiga dentro del útero. Esa fue la inseminación artificial, que es como quien dice el siguiente paso. Y si esta inseminación no funciona, nos podemos ir a una fertilización in vitro. Hay pacientes que directamente van a requerir de una fertilización in vitro. Por eso es que hay que hacer una selección muy completa de cada caso en particular para ver si la paciente es candidata a inseminación artificial o a fertilización in vitro. Por ejemplo, pacientes mayores de 40 años, nos vamos a ir directamente a una fertilización in vitro porque la tasa de embarazo es muy baja con una inseminación artificial. O, por ejemplo, pacientes que tengan pocos espermatozoides o que los espermatozoides tengan una morfología, una forma anormal. En ese tipo de pacientes, por supuesto que conviene irnos directamente a una fertilización in vitro para no hacer perder a la pareja tiempo y dinero con una inseminación artificial, porque sabemos que no va a funcionar el tratamiento con inseminación en caso de que el espermatozoide tenga una forma normal. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Primero se estudia perfectamente a la pareja y si es candidata a inseminación, podemos intentar inseminación y si no funciona, irnos al in vitro o directamente irnos a la fertilización in vitro. ¿En qué consiste la fertilización in vitro? Bueno, la fertilización in vitro es un tratamiento bastante más complejo, bastante más invasivo para la mujer y bastante más caro, pero la tasa de embarazo también es bastante más alta. La fertilización in vitro consiste en estimulación ovárica, que es exactamente igual a la inseminación artificial en cuanto a las inyecciones, los días y los ultrasonidos. Aquí lo que vamos a variar son las dosis, el tipo de medicamento, a lo mejor vamos a utilizar adyuvantes para mejorar la respuesta ovárica, pero la estimulación es básicamente igual. Pero la diferencia con la inseminación es que en la fertilización in vitro vamos a extraer los óvulos en quirófano. Y esto lo hacemos vía vaginal con una aguja grande, la paciente está con sedación y se sacan los óvulos, se extraen los óvulos, se prepara la muestra espermática
y se pone a hacer una fecundación o fertilización in vitro en el laboratorio. En el laboratorio se ponen en contacto óvulo con espermatozoide y se observa el desarrollo embrionario día a día, y esto es algo que a mí me apasiona. Que yo que estuve dando clases de embriología allá en Facultad de Medicina, que vimos el desarrollo embrionario, es increíble ver cómo a partir de una célula que sacamos a través de la vagina, de una captura ovocitaria, vamos a lograr un recién nacido. Es una cosa verdaderamente milagrosa, apasionante. La naturaleza es una cosa que verdaderamente me deja siempre sorprendida. De aquí vamos a ver cómo se va desarrollando el embrión día con día para posteriormente hacer la transferencia del embrión al útero. Y la transferencia del embrión al útero generalmente lo hacemos en otro ciclo hormonal, no lo hacemos dentro del mismo. Esto por diversos factores, pero después de muchos años y muchos casos, nosotros en Procrea preferimos hacer la transferencia embrionaria en otro ciclo menstrual diferente al de la extracción de los óvulos. La captura ovular, como les mencionaba, se lleva a cabo con una guía ultrasonográfica y una aguja grandota. La vagina se va a puncionar en el tercio distal, cercano al cérvix, y a través de esta aguja vamos a picar los ovarios. La paciente está con anestesia general y se van a obtener los óvulos. Aquí les traje un video de una captura en la cual pueden ustedes observar, este es un ultrasonido transvaginal y aquí estoy introduciendo la aguja. Fíjense cómo va entrando esa luz. Esa es mi aguja y ahí absorbo el líquido folicular. Ajá. Después voy a hacer un pequeño lavado con un medio o un líquido que es similar en pH y similar en concentración de electrolitos al líquido de las trompas para que el ovocito salga a través de mi aguja. Esto es algo verdaderamente que me fascina porque debe de ser súper delicado. O sea, imagínense ustedes introducir en la paciente una aguja de 30 centímetros de manera ciega a través de la vagina. No puedo hacer ningún error más que picar el ovario y poder extraer el ovocito que yo no estoy viendo. Ese líquido que sale del ovario es el líquido folicular con el ovocito adentro. Y eso se lo paso a mis biólogas en el laboratorio que están trabajando conmigo. Y les paso el tubo de ensayo con el óvulo adentro y ellas observan esto al microscopio. Vean, por favor, esta maravilla. Allí estamos viendo los ovocitos que acabo de extraer. Estos son los ovocitos. Observen ustedes el núcleo y el citoplasma de los ovocitos que acabo de extraer. Ese es mi laboratorio. Ahí estamos extrayéndolos y verdaderamente me parece lo máximo ver cómo se puede sacar los ovocitos. Vuélvanlos a ver, porque a mí me parece una cosa verdaderamente increíble ver cómo van creciendo los folículos, cómo sacamos los ovocitos, y una vez que sacamos los ovocitos, los vamos a poner a fecundar con los espermatozoides. Al día siguiente de esta extracción, las biólogas me van a reportar cuántos de esos óvulos u ovocitos fueron fecundados. Y entonces me van a decir, tenemos de los 5 que sacaste, los 5 están fecundados, o a lo mejor uno estaba inmaduro y fecundaron 4. Y entonces empezamos a ver el desarrollo embrionario temprano, que esto lo van a ver ustedes en su primer año de medicina, el desarrollo embrionario, que es verdaderamente milagroso. Vamos viendo cómo se van dividiendo las células, a 2 células, a 4 células, y en el día 3 me van a dar el reporte de día 3, que es un estadio de 8 células. Las biólogas dentro del laboratorio van a ir viendo las primeras divisiones celulares hasta que llegamos a blasto. Y llegando a blasto, quedan detenidos, congelados, vitrificados en el laboratorio y ahí se van a quedar hasta que llevemos a cabo la transferencia embrionaria. En este punto del blasto podemos hacer un estudio genético del embrión. Lo que hacen las biólogas es tomar trofoectodermo, que son las células externas del embrión, y estudiar este pequeño pedazo de embrión que va a tener la misma información genética que la masa celular interna. Es decir, un blasto se caracteriza por una masa celular interna, un trofoectodermo y un blastocele, que es como si fuera un globito de agua con el embrioncito adentro y el trofoectodermo por fuera. El trofoectodermo y la masa celular interna comparten la misma información genética. Entonces, la bióloga va a tomar un pedacito de aquí
y lo vamos a mandar a estudiar genéticamente, a hacer un análisis de los embriones y nos van a dar un reporte. De los 5 blastos que biopsiaste, el blasto 1 es un XX sano, el blasto 2 es un X0, tiene un síndrome de Turner, el blasto número 3 tiene un síndrome de Down, el blasto número 4 es un bebé sano y el blasto número 5 es un embrión sano. Transfiere el 1, el 4 y el 5. De tal suerte que vamos a poder transferir embriones sanos con la certeza de que el material genético que estamos transfiriendo es un embrión genéticamente sano. Y esto es súper útil, sobre todo cuando las parejas tienen algún tema de alguna enfermedad genética transmisible, por ejemplo, no sé, algún síndrome que se transfiera vía el X o el Y, pues necesitamos transferir embriones femeninos o masculinos de acuerdo a la enfermedad que sean portadores los padres. Entonces, quiero que observen ustedes los alcances que puede llegar a tener este tipo de tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Es un alcance bárbaro en la medicina, no nada más aquellas parejas que van porque quieren al niño, que también sucede, pero aquellas parejas que podemos ofrecerles un embrión sano, un embrión que no tenga la enfermedad transmisible de los padres. Esto es verdaderamente impresionante, ¿no? Ya que tenemos los embriones con el estudio genético, entonces vamos a ponerlos dentro de la mamá. Y esta etapa de la fertilización in vitro se denomina transferencia embrionaria y es, como yo les digo, la cereza del pastel del tratamiento, porque aquí ya es cuando la mamá, después de todas las inyecciones, después de entrar a quirófano, después de estar estimulada, después de un chorro de hormonas, vamos a pasar los embrioncitos a través de una cánula dentro del útero y es el momento mágico en el cual termina nuestra misión. Ya la comunicación entre el embrión y el endometrio ya no depende de nosotros. Entonces, observen ustedes cómo se lleva a cabo. Le vamos a pedir a nuestra paciente que tenga la vejiga llena y vamos a utilizar una cánula igual de chiquitita de la inseminación. No debe de dolerle absolutamente nada a la paciente. Y observen ustedes esta belleza. Este video también es ahí en Procrea, en mi clínica, y estamos viendo cómo estamos ahí tomando los 2 blastos. Miren cómo la bióloga enfoca. Estos son 2 blastos. Voy a ponerle unos gemelos a esta paciente. Obviamente sabemos que los gemelos son sanos. Ella quería hombre y mujer. Toma con una cánula, con una pequeña pipeta los embriones. Van a ver ahí que tiene mal pulso, pero no, en realidad es porque tiene mucho aumento la pantalla. Está tomando los embrioncitos, los aspira y me va a pasar a mí la cánula diminuta con los 2 blastos. Yo estoy del lado donde está la paciente y este es mi ultrasonido nuevamente y aquí estoy haciendo un ultrasonido vía abdominal donde estoy viendo la vejiga llena de pipí para poder ver el útero y aquí veo el útero en un corte longitudinal, la paciente está acostada y en el corte longitudinal tengo que ver la línea endometrial que es esta. Y observen ustedes cómo voy a transferir el embrioncito. No se va a ver el embrión, desde luego, pero observen esta luz. Esta luz que está entrando por aquí, por el cervix, es la cánula. Voy entrando, ahí está la cánula entrando, aquí estoy entrando, tengo que ver dónde va. Y ahí lanzo el embrión. Posteriormente salgo. Lo voy a repetir porque es rapidísimo. Yo siempre le digo al esposo, porque el esposo en la clínica está viendo, y le digo, buzo porque el tratamiento es rapidísimo, el embrión va a brincar al útero, no, tienes que poner tus ojos en la pantalla para que veas cómo entra el embrión. Evidentemente el blasto no se ve, si ustedes se fijaron en esta diapositiva, si ustedes se fijan aquí, el blasto es de un tamaño diminuto, entonces el blasto no lo vamos a ver entrar, lo que vamos a ver entrar es la cánula. Pero evidentemente en la cánula va el embrión, van los embriones. Entonces hay que poner una tremenda atención para ver exactamente aquí. Voy a pasárselos de nuevo porque es algo que apenas se puede percibir. Aquí empieza a entrar la cánula. Va entrando la cánula. Observen cómo brilla mi cánula. Y cuando llego a 1.5 centímetros del fondo uterino, lanzo el embrión. Ajá, este es el momento exacto donde lanzo el embrión y sale la cánula. Y después de eso, le llamamos la beta espera, porque tenemos que hacer una fracción beta de gonadotropina para ver si pegó. La beta espera es de 10 a 12 días en los cuales la paciente y el esposo están súper nerviosos para ver el resultado.
si hubo o no embarazo, si si se logró o no el resultado positivo del embarazo después de pues varios meses de espera, de muchos tratamientos, de mucho estrés. Entonces, como pueden observar, este es el mismo procedimiento. Vamos a estimular, hacer una hiperestimulación hormonal, después vamos a sacar los ovocitos, los ponemos en el laboratorio, esperamos el desarrollo embrionario y una vez que está en blasto, vamos a ponerlo dentro del útero. Es un proceso que suena sencillo, pero créanme, no es nada sencillo, como pueden observar. Y no solamente no es sencillo, sino es extremadamente estresante para las pacientes, ¿no? Sobre todo decir, bueno, ¿por qué yo no puedo? Si todo el mundo puede, ¿yo por qué tengo que pasar por esto, no? Entonces hay que ser sumamente empáticos con las parejas. Ahora bien, dentro de la fertilización in vitro, existe también un tratamiento que se llama ICSI, que significa Intracytoplasmatic Sperm Injection, en el cual metemos el espermatozoide dentro del ovocito. Observen ustedes cómo con esta cánula se detiene el ovocito y van introduciendo con una cánula diminuta el espermatozoide dentro del ovocito. Esta técnica está creada para aquellos varones que tienen las formas de los espermatozoides anormales o que tienen muy poquitos espermatozoides o que no tienen buena movilidad. Es decir, esta técnica está indicada la mayoría de las veces para el factor masculino, para cuando el problema es el semen, entre otras causas, pero muchas veces lo usamos cuando el problema es el semen. El espermatozoide tiene una forma de una cabeza que es picudita, luego viene una pieza intermedia y luego viene un flagelo. Todas sus estructuras son necesarias para poder meterse al óvulo a fecundar. Cuando la cabecita tiene una morfología anormal, por ejemplo, que es muy redonda, no entra al óvulo y por lo tanto no puede fecundar, o cuando no tiene buena movilidad. Es entonces cuando la inyección intracitoplasmática del esperma va a lograr el embarazo. Es decir, la bióloga toma un espermatozoide y lo introduce dentro del óvulo, dado que el espermatozoide solito no tiene la capacidad de entrar. Esta técnica también es uno de los grandes avances de la reproducción asistida y dentro de esa técnica se creó una todavía más especializada que se llama PICSI, que significa Preselected Intracytoplasmatic Sperm Injection, en la cual vamos a preseleccionar los espermas que vamos a inyectar. Se ponen los espermatozoides en una cámara de ácido hialurónico y los espermatozoides van nadando. Los que están con una mala formación no van a nadar y entonces esos no los vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar los preseleccionados para que esos sean los que vamos a inyectar. Por último, otro de los grandes avances de la reproducción asistida que tiene poco tiempo es el estudio de receptividad endometrial y esto es un estudio que verdaderamente ha alcanzado unos avances excelentes. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos estimulación ovárica, hacíamos captura de óvulos, hacíamos embriones, los embriones llegaban a blasto, hacíamos diagnóstico genético y cuando poníamos al embrión resultaba que la prueba era negativa y la paciente no se embarazaba. Entonces, entrábamos todos obviamente en depresión porque pues, el tratamiento no había funcionado. Y entonces los científicos se dieron a la tarea de hacer un estudio del endometrio para las pacientes que tenían falla en la implantación. Es decir, todas aquellas pacientes que se les ponía un embrión sano y el embrión no se pegaba, no se comunicaba el embrión con el endometrio, la paciente no se embarazaba y era un drama. Ese diagnóstico se llama falla en la implantación. Entonces se dieron a la tarea de ver qué estaba pasando en el endometrio, por qué no se comunicaba ese blasto con el endometrio. Y se encontró que en el endometrio hay genes de receptividad endometrial dentro de la ventana de implantación y dentro de esa ventana de implantación, cada paciente tiene diferente expresión de los genes para recibir o no al embrión. Entonces, este estudio consiste en tomar una biopsia del endometrio de la paciente y analizar los genes hasta que veamos cuál es su ventana de implantación, en qué momento los genes están en mejor receptividad y en ese momento ponemos a los embriones. De tal suerte que si nosotros combinamos diagnóstico genético más estudio de receptividad endometrial, la tasa de embarazo sube muchísimo. Ahora, ¿qué hacemos en la ovodonación? Bueno, cuando ninguna de nuestras opciones han funcionado y ya hemos intentado un in vitro, otro in vitro, estudio genético, estudio de receptividad endometrial y no logramos embarazo,
muchas veces nuestra opción es la ovodonación. ¿Qué es la ovodonación? Es aquellas parejas que reciben un óvulo donado de una mujer joven. ¿Quiénes donan óvulos y por qué? En realidad, esta es una donación voluntaria. Las pacientes van y donan y se les da una compensación económica, por supuesto, y hacen felices a muchísimas parejas que no logran embarazo con sus propios óvulos. Por ejemplo, pacientes que recibieron quimioterapia para un cáncer y que sus ovarios ya no funcionan, pero ya se curaron del cáncer y no pueden tener hijos porque no tienen óvulos. Esas pacientes son candidatas a ovodonación. Otro ejemplo, pacientes que las operaron de un quiste, de endometriosis, que las operaron y les quitaron un ovario y ya no tienen ovarios, esas pacientes son candidatas a ovodonación. Otro ejemplo, pacientes arriba de 40 años, 41, 42 o pacientes arriba de 44 años que decidieron ser mamás y que no pudieron y que no lo han logrado con sus óvulos, son candidatas a ovodonación. Observen ustedes, volviendo al inicio de mi plática, cómo la tasa de fertilidad va de la mano de la edad. Aquí tenemos que en 35 años la tasa de embarazo con in vitro es del 55%, pero a los 43 años la tasa de embarazo con in vitro es 10%. Si yo utilizo óvulos de mujer de 20 años, mi tasa de embarazo se va a mantener estable independientemente de la edad de la mujer. ¿Por qué? Pues porque el óvulo es de 20 años. Entonces, mi tasa de embarazo con ovodonación es altísima. Digamos que es mi as bajo la manga. Cuando ya no tengo cómo lograrlo, el óvulo donado siempre va a ser una excelente opción para aquellas parejas que no pueden lograr embarazo con sus propios óvulos. Nosotros también tenemos este programa de ovodonación, desde luego, y la verdad es que hace felices a muchísimas parejas que por cualquier circunstancia no tenemos un óvulo de buena calidad o simplemente no tienen óvulos. Como les mencionaba, las tasas van de la mano de la edad, por lo tanto hay que saber qué ofrecerle a cada pareja. Parejas de 25 años sí le puedo ofrecer coito con inducción de ovulación, sí puede ofrecer inseminación in vitro, pero fíjense cómo sube la tasa de embarazo cuando utilizo diagnóstico genético más estudio de receptividad endometrial. Lo mismo a los 44 años, mi posibilidad de un embarazo natural a los 42 va a ser 2%, pero si me voy a un in vitro del más especializado, la tasa va a ser del 65%, va a ser una tasa altísima. Entonces, en conclusión, a las técnicas de reproducción asistida, terminando con esta conferencia que me tocó darles hoy, yo les puedo decir que aquellas parejas con infertilidad, definiendo como infertilidad la incapacidad de lograr un embarazo de manera natural después de un año, a todas estas parejas, lo más importante que hay que hacer es, primero, ofrecerles un diagnóstico. ¿Por qué no han tenido bebés? ¿Cómo están las hormonas? ¿Cómo están las trompas de falopio? ¿Cómo está la muestra seminal? Si el espermatozoide es apto para lograr un embarazo. Si tengo a lo mejor un problema en el útero, un tabique, si a lo mejor tengo miomas. Es decir, buscar un diagnóstico completo. No se vale que la paciente llegue por infertilidad y le fletemos un tratamiento sin antes haber estudiado a la pareja completita. Porque a lo mejor puede ser una cosa tan simple como arreglar un factor tiroideo o tan compleja como una endometriosis severa o un paciente con azospermia que no tiene espermatozoides por un tema genético. Hay que estudiarlos completos antes de poder ofrecer un tratamiento. Una vez que tengo el diagnóstico e identificada la causa o las causas, porque muchas veces se combinan las causas, entonces ya puedo ofrecer una técnica de reproducción asistida personalizada a la pareja en especial. No hay recetas para todos. No es cierto que lo que le funcionó a la vecina les va a funcionar a ellos. Hay que personalizar la técnica de acuerdo al diagnóstico de la pareja, no hacerlos perder el tiempo, sobre todo si la mujer tiene más de 38 años, hay que empezar el tratamiento antes de que perdamos pues, nuestros últimos óvulos sanos. Ofrecer la técnica que más les convenga sin que se desgasten tanto y sin que se estresen tanto, y poder ofrecer un pronóstico. Es importantísimo para mi punto de vista siempre ser muy empáticos con las parejas porque el tratamiento no es fácil. La pareja llega a la consulta enojados porque además ven salir la paciente anterior con un bebé y dicen cuándo va a ser el mío, la sala de espera está llena de embarazadas, a lo mejor hay revistas de embarazo y la pareja llega enojada.
Entonces, hay que saber ser extremadamente empáticos y esto supongo aplica a todas las ramas de la medicina. Estamos para ayudar a nuestros pacientes, para poderlos apoyar y poderles dar soluciones. Y con base en ese pronóstico, hablar siempre éticamente con la verdad. Ofrecerles las mejores opciones, las menos invasivas, las que les lleven a los mejores resultados, siempre en búsqueda de un bebé sano. Nuestro objetivo siempre es un recién nacido sano, no gemelos, no nada más que un recién nacido sano. Entonces, con esto termino mi plática de técnicas de reproducción asistida. Quiero agradecerle muchísimo a la doctora Guadalupe Sánchez Bringas este honor que me dio de dar esta conferencia para los alumnos de primer ingreso. ¿Por qué me da tanta emoción? Porque yo un día estuve ahí sentada como ustedes hace muchos años y yo veía todo lejanísimo y lo veía dificilísimo. Y no, finalmente, poco a poco, y como les mencionaba, con base de esfuerzo, vocación, dedicación y sobre todo amor, podemos lograr todo lo que nos propongamos. De todos los estudiantes que aplicaron para medicina, ustedes son seleccionados y ustedes son afortunados de estar ahí sentados. No pierdan un solo segundo de su vida y de su tiempo en otra cosa que no sea amar lo que están haciendo. Pues sin duda, doctora, hemos presenciado algunos de los grandes avances científicos que se han desarrollado en la actualidad y creo que es muy importante resaltar para nuestros estudiantes de las ciencias de la salud, de la medicina y de áreas afines, la importancia de adquirir una formación académica y científica sólida y permanente, ¿no? De primer nivel. Pues no queda más que agradecer la excelente participación de la doctora Ana Paola Sánchez Serrano y a ustedes por su valiosa asistencia a esta magnífica conferencia magistral. Finalmente, los convocamos a seguir acompañándonos en las diversas actividades académicas y culturales de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021 y, por supuesto, los invitamos a visitar los stands virtuales de nuestro magno evento. Tengan un excelente día y muchas gracias, doctora Sánchez. Muchísimas gracias a todos y buen día. Buenas tardes.